A hablar en internacional con ella, Santi. Vamos a presentarla a nuestra compañera Majo Mazzocato. ¿Cómo estás, Majo? Buen día. Buen día de Buen nuevo miércoles. a todos. Buen día. Vos ya estás desde temprano, pero... Tempranito estamos acá. Buen día, Bambi. Buen día, Majo. Adri, a los chicos de nuevo. Buen día a todos. Hoy es verdad, hoy es miércoles de internacionales. Sí. Así hoy vamos a hablar en internacional que, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Qué tema nos traes? ¿Qué está pasando en el mundo? El mundo está colapsando, podemos decir, ¿no? Es una realidad, están pasando muchas cosas a nivel internacional. Justamente ahora, en estos preciso momento, se ha abierto un corredor civil en la Franja de Gaza porque Israel está haciendo una intifada, ¿no?, sobre Gaza. Así que bueno, eso lo quería anunciar. Abre ahora a las 10 de la mañana justamente, desde las 10 hasta las 12 del mediodía del día viernes, para que las personas puedan evacuar en la Franja de Gaza, ¿sí?, por un corredor, una arteria principal de lo que es Gaza, porque se va a realizar una de los ataques militares más masivos que va a tener Gaza en esta nueva operación militar, ¿no?, que está llevando Israel. Así que bueno, eso sí teníamos que hablar porque es una noticia de este momento. Pero sí, hoy vamos a hablar de algo muy interesante, porque ha estado sucediendo algo muy complejo, tenemos que decir, porque es una realidad, con el asesinato a Charlie Kirk. ¿Sí? Charlie Kirk, un activista de la democracia liberal, ¿sí?, un activista republicano de 31 años, estadounidense, fue abatido por un presunto, vamos a decir, una contraparte radical izquierdista, ¿no?, en Utah, en la Universidad del Valle de Utah, el 10 de septiembre. ¿Sí? Fue abatido por un tiro en el cuello cuando le estaba dando una conferencia a más de 2.000 estudiantes en este campus universitario. Muy allegado el presidente Trump, ¿no? Sí. Muy allegado. Sí, muy allegado. ¿Por qué? Porque yo les cuento un poquitito, que tengo acá mi machete, para que ustedes vean, que yo siempre les traigo mapitas. Acá está Utah, ahí, ese es uno de los estados, ¿sí?, de los 50 estados que tiene Estados Unidos. Utah, y acá vamos a hablar un poco de la idiosincrasia cultural de los Estados Unidos, que me han pedido mucho, ¿no? Sí. La gente no conoce la historia de cómo Estados Unidos se vuelve Estados Unidos. Y es una realidad. Estados Unidos fue una colonia británica que se llamaba Nueva Escocia. Sí. Bien, allá cuando fue colonizado en 1400 y se descolonizó en 1777 con la Revolución Americana, cuando se da vida, obra democrática a la democracia liberal. Padre de la democracia liberal es los Estados Unidos. ¿Sí? Nosotros replicamos ese modelo alrededor del mundo, Latinoamérica, Europa. No. Eso sí, quiero que nunca sepan que cuando me dicen Europa, no. Europa nunca replica ese modelo, ¿bien? Aunque hay liberal, pero recuerden que antes de que empecemos a descolonizarnos de nuestro yugo colonial europeo, Europa colonizaba el 60% del mundo. O sea, eso es muy importante recordar. Somos muy eurocentristas, somos muy anglosajones. Y Estados Unidos tiene una herencia cultural. Ahí vamos a poner el mapita de nuevo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no es el territorio que era ahora. Estados Unidos fue anexando, comprando a través de guerras, como la guerra con el Golfo de México y un montón de cosas, se volvió lo que hoy es este territorio que es Estados Unidos. Estados Unidos vivió una situación importantísima que ustedes tienen que recordar, que fue su guerra civil entre los estados abolicionistas y los estados esclavistas. De ahí viene una idiosincrasia cultural que tiene que ver con los negros y con los blancos. Bien, que eso ya es un discurso ganado del siglo XX, es pasado, ya no hablamos de colores de piel, sino hablamos de etnias, que es distinto, ¿sí? Pero en ese momento el color de piel tenía una cuestión, hablamos del apartheid, que estuvo hasta 1900. Todo eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque de ahí se va recomponiendo la posición política bilateral, porque Estados Unidos tiene un sistema político bipartidista, es decir, que hay tan solo 2 partidos políticos que siempre juegan el rol de la arena política, dentro de lo que es su sistema político democrático, ¿sí?, republicano y demócratas son los partidos políticos que llevan adelante. Los halcones y las palomas, como le dicen. De ahí nace toda su contextura del régimen político que nosotros, los internacionalistas, lo contamos, como acá ustedes le dicen, contala como quieras, lo contamos así de esta manera, ¿no?
Los demócratas tienen una mirada centro-izquierda y los republicanos una mirada centro-derecha o ultraderecha, como se les dice. Barack Obama fue demócrata, por ejemplo. John Biden fue demócrata, por ejemplo. Donald Trump es republicano. Bush fue republicano, ¿sí? Para que ustedes entiendan esa contraprestación. Y si para que nosotros tengamos que bajar a nosotros, a Doña Rosa, y le contemos tipo qué significa un republicano y un demócrata sería un peronista. Bien, aquí no nada que ver igual, porque no tiene nada que ver su política con la nuestra, pero para que lo asociemos a los supuestos políticos, y un republicano sería un estilo Javier Milei hoy, ¿sí? Que nada que ver, porque son totalmente idiosincrasias distintas. Pero para hacer una comparativista, Charlie Kirk está desde el lugar republicano, ¿sí? Él fue el que creó fue fundador de Turning Point USA, que era un movimiento republicano al que llegaba a los jóvenes, ¿sí? Él tenía 31 años cuando murió hace muy poquito. La semana pasada. Sí. La semana pasada, el 10 de septiembre. Y él era un activista que tuvo, declaraciones en contra, tuvo unos cuestionamientos ahí por lo que pasó con Groenlandia. Se involucró mucho, digamos, no pasaba desapercibido, de hecho que no pasó desapercibido. Así es, se involucró mucho, pero no se involucró más que con la palabra. Claro, y eso tenemos que aclararlo, con la opinión. Sí, porque acá lo que nosotros vamos a poner en tela de juicio es la opinión pública, ¿no? O sea, cuando uno va y genera este tipo de opinión. Charlie Kirk, que yo tengo acá mi machetito, fue asesinado de un disparo durante una manifestación en la Universidad del Valle de Utah. Pero todos se dieron a conocer encima, las imágenes son tremendas. Nosotros no podemos pasar las imágenes, pero son tremendas, ¿sí? Tyler Robertson es el primer sospechoso, que fue una locura, porque cuando él lo abate, que encima lo abate desde muy lejos, como un francotirador, un sniper, con una Magno, que es un arma con mira, lo abate. La gente alrededor de Charlie Kirk, quienes no vieron los videos, yo los invito a verlo, se ríen y piensan que era una broma. Hasta que se dan cuenta que Charlie Kirk en realidad sí lo había tocado una bala en su cuello. La gente se vuelve loca. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una idiosincrasia cultural muy fuerte. Heredó un pasado muy violento, ¿sí? Y heredas cuestiones muy violentas. El pasado de la guerra civil, el 11S, está heredando mucho pasado violento y tiene que ver mucho con su herencia cultural, porque Estados Unidos viene de la colonia de Gran Bretaña. ¿Y cuál era el pensamiento británico de la colonia en ese momento? Conquistar, extenderse, expandir, conquistar. Y Estados Unidos siempre tuvo esa mirada. Miren cómo conformó desde las 13 colonias libres en 1777 hasta el estado que es hoy. Sí, Tyler Robertson se escapó por los techos de la universidad. La gente se volvió loca. ¿Por qué? Porque ellos ya viven situaciones de este manifiesto. Pasa. Tiroteos, sabemos el tema de la enmienda 2 de la Constitución de Estados Unidos, que trata el tema del lobby político. Eso sí, algo que yo quiero aclarar, que me parece fundamental para que lo sepamos. Acá en la Argentina, por ejemplo, el lobismo está prohibido por ley. No se puede lobiar. ¿Qué es ser un lobby político? ¿Qué es ser una persona que hace lobby? Es presión política. En Estados Unidos está totalmente... es un trabajo ser lobista, ¿sí? Y no es como ser un asesor político, ¿no? Para eso los políticos tienen sus propios asesores. Un lobista puede ser un empresario, puede ser un político también. O sea, cualquier persona puede llegar a ser un lobista. Y van y generan lobby, presión. Y uno de los lobbies políticos más fuertes de Estados Unidos es la enmienda 2 de la Constitución, que tiene que ver con la portación libre de armas. ¿Sí? La cantidad, el grado de armas que se puede portar. Muchas personas deben haber visto La Purga, que es una película, que ahí cuentan los grados de armas, hasta cuánto se puede. Bueno, Estados Unidos tiene su constitución es muy, muy, muy crazy, podemos decir muy loca, porque su constitución se enmienda. Se parcha la Constitución. Nosotros no tenemos ese tipo de parchamiento. Nosotros tenemos que ir a una reforma constitucional. Por eso es muy difícil llegar a una reforma. La última que tuvimos fue en
94, bien, y después algunos tratamientos dentro de la reforma hubieron, de reformas constitucionales hubieron, pero ahora, por ejemplo, se quiere reformar la Constitución nuevamente, bien, por el tema de un montón de cuestiones. ¿Por qué? Porque las constituciones se tienen que ayornar. Bueno, Estados Unidos tiene esta cuestión del parchamiento a través de enmiendas que es muy loco. Entonces las personas pueden portar libremente armas, hasta armas de 4º grado, o sea, hasta una ametralladora pequeña, ¿sí? O sea, se puede portar armas de gran porte. Obviamente hay armas prohibidas a nivel internacional por los convenios de Ginebra, bombas de gas, bombas bioquímicas, bueno, la bomba nuclear, por supuesto, que tiene todo un tratamiento de no proliferación de armas nucleares, pero eso es otro tema, otro cantar, ¿sí? Pero ¿qué pasó con Tyler Robinson? Tyler Robinson se escapó por los techos, obviamente el despliegue fue fenomenal por parte de las autoridades policiales, que están, bueno, la policía de Estados Unidos, chicos, está muy bien preparada, eso es una realidad, ¿sí? Ahí la autoridad policial tiene un peso muy fuerte en todo Estados Unidos. Yo tengo muchos amigos que viven en Miami y que le tienen pavor a los Sí, ahí se le tiene un respeto. Sí, a los policías, que nosotros acá le decimos, no sé si lo puedo decir, la palabra con R. ¿La puedo decir? Sí. Que le dicen los ratis, les dicen acá, bueno, ellos le dicen allá, ¿no? Vos le llegás a decir, ahí es señor oficial, buenos días. Sí, porque acá el rati es despectivo. Es despectivo. Y lo Acá usa se le tiene un generalmente respeto. viene desde el ámbito marginal. Claro. La palabra bueno, allá rati. nadie le tiene ese... Claro. ese No hay otro No, bueno, respeto. además para ellos ser parte de la fuerza policial también es un honor. Sí. Sí, de la fuerza policial, de la fuerza militar, claro. que lo hemos hablado en la columna anterior, que es como herencia Sí. familiar ser parte de la fuerza. Bueno, esas cuestiones y idiosincrasias culturales normal. Acá en la Argentina tenemos otra mirada a estas cuestiones. Nosotros tenemos una mirada muy populista, muy de la población. Bueno, allá no. Entonces, imagínense cuando Barack Obama estuvo en el poder durante sus 2 mandatos, que fue muy demócrata y que hizo mucho avance, ¿sí? Fue un gran líder político. Barack Obama es una realidad, hay que decirlo, más allá de su color político. Fue muy conciliador, pero también tiene una política exterior muy agresiva. Y eso sí se le critica mucho a Barack Obama. En cambio, John Biden se lo considera como un pasaporte bisagra hacia Donald Trump, que Donald Trump nuevamente está tomando el poder en su segundo mandato, interrumpido, ¿sí?, por John Biden, porque Barack Obama no tuvo sus mandatos seguidos, en el cual estuvo mucho tiempo en el poder, y si uno ve la foto de cuando toma por primera vez el poder a cuando se sale, la verdad que se nota ser presidente de una potencia, lo que cambia, ¿no? Charlie Kirk fue muy cercano, así como Barack Obama tenía sus allegados cercanos también, Charlie Kirk es muy cercano a Donald Trump desde su primer mandato, ¿sí? Él tenía su posición ideológica en el área republicana, ¿sí? Una mirada muy demócrata, liberal derechista, podemos decir, pero no ese derechismo que ustedes siempre abogamos al pensamiento derechista como el nazismo, como esa Europa nazista, no, del nacionalismo, sino del patriotismo, ¿bien? Entonces, él llevaba el concepto de la democracia liberal a las universidades. Y en esa manifestación fue cuando lo abaten. Tyler Robinson se escapa por los techos, lo toman preso, está preso, está en investigación, pero no colabora. Quien está colaborando con la policía es su novia. ¿Sí? En donde le entregó a la policía el teléfono de Tyler Robinson, y ahí descubrieron que en un grupo de amigos dijo: yo fui quien lo asesinó a Charlie Kirk. ¿Bien? ¿Cuál es el impacto a la escala internacional? Bien, el impacto es gravísimo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no es la primera vez que vive un asesinato público, tenemos que decirlo así. Es muy fuerte la palabra, sí, pero no vive uno de estos actos públicos. Esto pasó hace un tiempo atrás con John F. Kennedy para acá, claro. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de lo que fue John F. Kennedy? Un gran líder político, muy controversial hacia el estilo del argentino, un controversial estilo Menem, ¿sí? Con toda esa vida, esa opulencia, también en el contexto en el que estaba Estados Unidos, ¿no? La época de oro de Estados Unidos, como lo decían en su momento. ¿Y qué pasó? Él en una caravana, ¿sí?, en Texas, fue abatido, ¿sí? Sí. Y eso quedó en la memoria colectiva de Estados Unidos, chicos. ¿Ustedes se acuerdan de su esposa? Sí. ¿Sí? De su esposa, quien
cuentan después en un montón de documentales, ¿sí? Que ellos decían que se quería escapar del auto. En realidad, ella cuenta que juntaba las partecitas de su esposo porque ella no podía creer que lo que le había pasado. Jacqueline era, ¿no? Sí, Jackie. Jackie Kennedy. Bien, ahí vemos que esto es de público conocimiento. Sí, sí. ¿Qué es lo que ella empieza a hacer? O sea, las personas piensan que ella se quiere escapar del auto, pero no, en realidad ella cuenta en un documental que ella buscaba las partes de su esposo para volverlo a unir. Es desesperante la situación, pero no es la primera vez que suscita uno de estos casos. Y Charlie Kirk hoy lo están comparando con el asesinato de John F. Kennedy. ¿Por qué? Porque en 1963 en Dallas, ¿sí? Tiene un símbolo traumático para la democracia, porque esto se le dicen que son víctimas de la democracia liberal. Ahí tenemos lo que son los hechos, los datos, ¿sí? El espejo de la democracia estadounidense, ex líder juvenil conservador, fue asesinado en una manifestación en Utah. El rol que él tenía con Donald Trump, que era que capitalizaba... el rol que tiene con Donald Trump, perdón, es que capitaliza el asesinato de Kirk para reforzar el discurso de amenaza a los conservadores. ¿Y cuál es el paralelismo que yo hago acá con Kennedy? Aunque muy diferente, porque tenían pensamientos políticos totalmente distintos, ¿sí? El crimen de Kirk refleja el sentimiento que está representando la vulnerabilidad de la democracia. Y es la segunda vez que podemos ver esta situación. Lo vimos con John F. Kennedy y lo vemos ahora con Donald Trump, en donde los estadounidenses no se sienten representados. Y mataron al líder conservador más allegado a Donald Trump. Donald Trump se fue al velorio, habló en Truth Social, dijo que esto era un crimen para la democracia y no se habló más. Está en investigación. ¿Por qué? Porque se cree que en realidad se está buscando el magnicidio hacia Donald Trump. Bien, hoy se elevó la seguridad a Donald Trump a niveles altísimos. La última vez que lo vimos fue en el velorio de Charlie Kirk, en el Memorial Day, el 11 de septiembre, y no se lo está viendo mucho. No sé si ustedes escuchan que ni siquiera está opinando. Lo que pasó ahora con Israel, que está sucediendo ahora, no hay mucha cuestión. Está hablando mucho de los aranceles respecto a lo que tiene que ver con Rusia y está llevando su camino político hacia lo que es Rusia-Ucrania, ¿no? Así que esa es la situación que estamos viviendo. Muy interesante. Compleja. Bastante compleja. Difícil, ¿eh? Difícil. Sí, de hecho que Donald Trump hace poco tiempo también sufrió y por muy poquito no lo matan, digamos. Lo oído, la oreja. Lo asesinan. Sí, yo no toqué ese tema porque, bueno, es más largo, obviamente. Mataron a un guardia de seguridad, de la seguridad privada de él, del servicio secreto. Pero no hubo tanto... Todavía no era presidente. Claro, no había... Era en campaña, claro. Estaba en campaña, pero no hubo tanto revuelo por eso. No es la primera vez que lo... Claro, es que tiene que ver con eso también. No es la primera vez, pero ahora realmente murió alguien y bajo las condiciones tan tristes de rodeado de personas, de civiles. Lo que me llama poderosamente la atención, que siendo un país cuasi perfecto en cuanto a la seguridad, pasen este tipo de cosas, porque si viene el presidente acá, hay un acto acá y qué sé yo, no creo que sea muy difícil. Alguien diría la tortuga se escapa y es muy lenta, porque están los edificios, o sea, habría que cubrir, o sea, no, a mí no logra. Además, en otros lados vos ves la seguridad como hay, y este tipo de cosas no puede pasar. Y hablamos de la potencia número 1 del mundo, que tengan esa vulnerabilidad. Porque está bien, estaba lejos de ahí, pero ¿a cuánto estaba? No, estaba en el techo. 300 metros, 200 sí, creo metros. O sea, está en el aire, que debiera ser. No me parece difícil y no soy para nada especialista en la materia. No, yo tampoco, pero sí se dio a conocer, bueno, el perímetro, desde qué lejanía estaba, pero por lo que se está conociendo, y el viernes nos comentan, me comentan unos colegas, se va a dar a conocer la información certera de que igual va a ser la sentencia Tyler Robinson, sí, obviamente de asesinato, homicidio culposo, homicidio agravado. ¿Está la pena de muerte ahí? Sí, muy justamente que tenga pena de muerte, es muy probable, porque parece que es un asesinato premeditado. O sea que él ya lo viene premeditando hace, parece que un año.
Muy bien. Así Mirá. que sí, es un tema muy, muy importante. ¿A dónde ponemos foco? El sentimiento de la democracia, ¿no? Se Sí. vulnera completamente la democracia en una de las democracias más estables del mundo, que es Estados Unidos, para que veamos que todos tenemos un poquito de cuestiones ahí que resolver también. Sí. Gracias, Majo. ¿A dónde Gracias. te Habrá que encontramos? ver, Ustedes. cortito, me llamó Sí. mucho la atención, ayer veía el misil ya en otro lado, en Ucrania, que fue a la universidad, o sea, con una señora caminando por ahí, bastante, es más, sin el sonido típico, ese aterrador, sino más bien un sonido hasta musical, te diría, mientras va cayendo y bueno, será otro tema. La verdad que sí. También lo que pasó con el lanchón venezolano. O sea, hay un montón de cuestiones que están pasando a nivel internacional. Hay que hablar de internacionales porque eso nos afecta como humanos, como parte de esta población. Y bueno, todo lo que está pasando también en la Argentina tiene que ver un poco con todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí. Y para eso te encontramos ¿a dónde? Y bueno, siempre me van a encontrar de lunes a viernes acá, de 7 a 9, por el canal 12 de CCC, con Tucumán Ahora. Ya saben que la primera noticia, primera mañana. Me pueden encontrar todos los miércoles con ustedes en Sí. Contala Como Quieras. Obvio. Y este viernes vamos a estar con Fuga TV de 17 a 19 horas por este queridísimo espacio. Vamos a estar hablando de este compromiso que llevamos adelante con Fuga, con las juventudes. Van a estar las universidades hablando del veto, de la ley, del presupuesto universitario y qué pasó con la marcha. Sí. Un poco de cultura, por supuesto. Y vamos a estar con un cierre musical con Valentina que va a estar buenísimo. Bien. Y vamos a tener ahí unos candidatos políticos. Vamos a hablar Buenísimo. político. Completo. Perfecto. Y bueno, me Completísimo. pueden encontrar en mis Número redes uno. sociales. La número Claro. uno. Está, la Yo sí voz. soy la número uno del Bambi. Ahí Y bueno, me pueden encontrar Ahí está. en las redes sociales como Majo Mazzocato, ahí para que sigamos charlando. Muy bien, gracias, Majo. A Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias por venir. Son las